Hemos llegado al día viernes de la lección número 8 y por la gracia de Dios hemos aprendido muchísimo y todo lo que corresponde ahora es llevarlo a la práctica. Pero nuestro pastor Dani Perla está con nosotros para que al hacer un breve resumen de lo que vamos a estudiar, esto nos pueda ayudar de tal manera que realmente sepamos o tengamos herramientas para vivir lo que hemos aprendido ya en la carta a los Efesios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para hacer nuestro resumen de hoy. Bondadoso Padre, estamos muy agradecidos por la gran lección que nos has dado durante esta semana. Queremos ser moldeados por Cristo y dirigidos por tu Espíritu Santo, así que ayúdanos a ser sensibles a tu dirección. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana, pastor, al abordar el tema que el apóstol Pablo estaba proponiendo a los efesios y que definitivamente nos atañe a nosotros, una de las cosas que llamó bastante la atención era el hecho de que Pablo habla sobre esa nueva vida en Cristo que significa quitarnos algo, y él decía: quítense el viejo hombre, vístanse de un nuevo hombre según Cristo. Y en ese sentido, esto lo relaciona con el hecho de que vivimos en una comunidad. Y la pregunta es, pastor, entonces quiere decir que la iglesia tiene una función y no puedo ser cristiano fuera de la iglesia. Totalmente de acuerdo con esa declaración. La vida cristiana es una transformación total. Creo que ese punto ha quedado bien claro, de tal manera que hay esta figura de cambiarse de ropa. Por ejemplo, hay personas que tal vez van huyendo y van con cierta ropa, entonces lo que hacen es cambiarse porque las características estaban: mire, va tal persona con tal color de ropa, y luego se cambia, pues es mucho más difícil. Ahora, en la vida cristiana nosotros estábamos antes, y es lo que Pablo decía, estábamos caminando a la perdición. Ahora Cristo nos encontró, ahora hay una nueva vida, pero esa nueva vida no se vive en solitario, se vive en comunidad, porque Dios tiene un cuerpo, Dios tiene una iglesia a la cual se nos hace un llamado de unidad, y yo creo que aquí es bien importante que la unidad es establecida, según hemos estudiado en lecciones anteriores, por la doctrina. Sí. Tenemos una doctrina, no es que cada uno cree lo que quiere, hay matices a veces, hay que construir sobre la base y el fundamento que es la verdad. Por supuesto, esto es infinito, claro, porque la enseñanza viene de Dios, Dios es infinito, pero vamos construyendo sobre lo que ya tenemos. No es que de repente quitamos esto, no, el sábado no era el día, era tal día. No, vamos construyendo, aprenderemos más cosas del sábado. Hay unidad doctrinal, vemos que hay una unidad moral en el estilo de vida, en ese caminar, hay una unidad, y entonces el apóstol Pablo habla de todas estas cosas que fomentan a la unidad. Me ha llamado la atención que la conducta de una persona fomenta la unidad. Si cada uno hace lo que quiere, pues definitivamente no habrá unidad. Y hay un aspecto más que el apóstol Pablo toca de tantos temas tal vez que se podrían hablar sobre factores que ayudan para la unidad. Y justamente la lección abordó ese punto, y es importante, pastor, ahora en este resumen que estamos haciendo, preguntarnos y quizás reflexionar sobre esto, más que preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo escoge las palabras de todo lo que pudo haber dicho para fomentar la unidad o para demostrar también la madurez espiritual que una persona tiene? ¿Por qué escoge las palabras? Bueno, bien interesante que el apóstol Pablo también escoge el asunto de las palabras como un indicativo de esa nueva vida en Cristo, de ese nuevo hombre que tenemos. Ya nos despojamos del viejo hombre, y entonces todas aquellas palabras de insultos, aquellas palabras mentirosas, aquellas palabras de chisme, eso es parte del viejo hombre. Entonces el apóstol Pablo une ese concepto, porque él dice: despójense del viejo hombre, ahora hay un nuevo. Ahora mis palabras, nuestras palabras tienen que provenir del Espíritu, porque es el Espíritu el que habita en nosotros. Él ya lo había mencionado en Efesios capítulo 1, es el que nos selló
desde el momento que una persona creyó en Cristo. Así que todos nosotros sabemos el efecto que las palabras tienen. Una palabra, bueno, el apóstol Santiago lo compara a un incendio. Tristemente, recientemente vimos en las noticias una serie de incendios devastadores en Hawái, donde ciudades enteras han quedado reducidas a la nada, hoteles enteros, autos, personas han fallecido lastimosamente. ¿Y cómo comenzó eso? No comienza con toda una ciudad incendiándose, comienza en un punto, pero eso luego viene y arrasa. Bajo las condiciones adecuadas, pues eso se expande. Ahora, las palabras tienen ese mismo poder, usando la imagen que el apóstol Santiago usa de que son también como un incendio. Las palabras pueden edificar o pueden destruir, porque podemos arrasar para bien o para mal. Llama la atención que en la Biblia el Espíritu Santo también es definido en una figura de fuego. Y aquí está el punto. La unidad se fomenta por la manera como nosotros hablamos, la manera como manejamos nuestro desagravio, nuestra incomodidad, nuestra molestia, porque es bien difícil que alguien diga, no, a mí nunca me hacen nada, nunca me pasa nada, aquí todo el mundo siempre bien conmigo. No es así, no, vivimos un mundo pecaminoso, todos estamos quebrados definitivamente, y Dios nos está pues reconstruyendo, y hay más de alguna manera que pues nos hacemos daño los unos a los otros, pero la manera como lo tratamos, las palabras, va a ser muy importante, a tal punto, hermano Gerson, que yo quiero aquí dejar un texto solamente como un pequeño test. ¿Cómo saber si lo que yo voy a decir es realmente algo que va a contribuir o no? Efesios capítulo número 4, que es el texto que hemos estado estudiando, Efesios, el capítulo número 4, y aquí tenemos, vamos a leer los versículos, el versículo 29, que ahí hay como unas cualidades, porque de paso, antes de leerlo, esto de las palabras se aplica a lo que escribimos también. Claro. Porque alguien puede venir y decir, bueno, aprovecharse del vacío de la ley y decir, bueno, está hablando de las palabras. No, pero yo lo que mandé fue un texto, un correo. Yo lo que escribí fue un post, un comentario ahí en el chat. Ok. Pues aplica también para eso, porque salió de tu mente. De hecho, ya no pudimos hablar aquí en el resumen, pero usted puede, claro, estudiarlo al principio de la semana. El apóstol Pablo habló de esa mente reprobada, esa mente vacía, sin Dios, que lleva a la degeneración, pero luego, recordemos, las palabras surgen en nuestra mente, ahí se expresan. Entonces veamos este pequeño test para saber cómo están nuestras palabras. Efesios 4:29. Que dice así: ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Muy bien, aquí vemos tres cosas bien importantes. Número uno, cuando dice ninguna palabra, o sea, y hay un momento que yo puedo decir algo, escribir algo ahí, que daña. No, nunca, no hay, ni una vez. No es que estaba bien enojado, no hay ninguna. Luego, número 2, dice ahí en este texto, la que sea buena para la necesaria edificación. Ahí hay dos palabritas, necesaria edificación. Así que otra prueba sería, esto que yo voy a decir, esto que voy a escribir, esto que voy a postear en las redes, esto que voy a comentar, ¿contribuye a la edificación? ¿Edifica o no edifica? La palabra necesaria, porque puede ser que sí es algo correcto, pero ¿es el momento adecuado? ¿Es la circunstancia correcta? Ahí tenemos esa prueba. Número 1, el apóstol no nos deja margen, nos dice 0 palabras fuera de control. Número 2, palabras que edifican. Número 3, que sea el momento correcto, el momento adecuado, porque es necesario. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo
tengo, para poner una ilustración, que alguien tenga a su disposición una cantidad de alimentos, 20 frutas, no se come las 20 de una sola vez, pero usted dice, ahorita lo que más estoy necesitando es sodio, te va a buscar la fruta que vitamina C, que tenga eso, es lo necesario en ese momento, ojo. Y finalmente, aquí el apóstol dice, y esta es tremenda, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que yo voy a decir, ¿va a dar gracia a los oyentes o va a generar discordia, desunión, desánimo, que alguien piense que el mundo se está cayendo, la iglesia se está cayendo? Creo que ese solo versículo, si lo viviéramos en nuestras familias, iglesia, comunidad, lugar de trabajo, país, mundo, cuánto cambiaría el panorama. Amén. Y entonces, pastor, aprovechando que este es un gran consejo que nos ha dado con el texto bíblico, surge una pregunta: ¿cómo podemos aplicar este texto bíblico cuando surgen las discrepancias? Porque en algún momento va a surgir una discrepancia y tal vez no vamos a estar de acuerdo en algo, pero entonces, ¿cómo podemos aplicar ese texto de tal manera que esa discrepancia no nos conduzca a decir palabras que nos hieren? Muy bien, yo creo que hay un consejo que Elena de White dio. En este momento no puedo proveer la declaración, pero hay un consejo. Tal vez lo que podemos hacer es ponerlo en algún momento en los comentarios de esta lección para que ustedes lo tengan. Ella dijo, siempre que tengamos una discrepancia, una observación, pues no es que nos vamos a quedar callados. Claro. Estoy leyendo un poco acerca de ese tema de la amabilidad excesiva. Tampoco es bueno, pero vamos, el asunto es, número uno, aborde el asunto, ya sea con una persona, un comité o lo que sea, con el espíritu correcto. Porque aquí el apóstol Pablo habla mucho qué me motiva. Por eso, porque después viene la ira y todo eso. La motivación para Dios es muy importante. Porque yo aún puedo llegar con un espíritu bien tranquilo, no me exasperé, pero dije cosas que dañaron, porque mi motivación no era la correcta. O sea, no estamos hablando solo del que grita y todo eso, no. Bueno, ¿qué me motiva? Número dos, si mi motivación es la correcta, entonces voy a ir con el espíritu correcto a la persona correcta en el momento correcto. Así que ese sería como el parámetro para poder resolver las diferencias. Y finalmente entonces, pastor, porque aprendimos en esta semana que tenemos una relación muy estrecha con el Espíritu Santo, y cuán importante es entonces que al hacer este resumen nosotros tomemos conciencia de esa relación con la tercera persona de la deidad. Esto, bueno, realmente es extraordinario que este texto tan lindo que habla acerca de lo que tiene que sufrir el Espíritu Santo por nosotros, Efesios 4:30, está ahí soportándonos literalmente. Y el apóstol lo aplica entonces a este contexto donde como iglesia lo que nosotros decimos, hacemos, todo lo que nosotros somos, realmente el testigo es el Espíritu de Dios. Y es el que quiere morar en nosotros, habitar permanentemente, profundamente, no solo estar con nosotros, sino que Jesús dijo, estará en ustedes. Y es el que obra esa transformación en nuestra vida. ¿Cuánta importancia debemos darle a esta enseñanza del Espíritu Santo y saber que es un ser real? Hermano Gerson, así como usted está en esa silla, hay algunos que han aprendido a hablar y comunicarse con el Espíritu y saber siempre, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está, que me trae la presencia de Cristo. No es algo, una fantasía en la mente, no, es real. Y saber que es mi compañero constante. El libro de Hechos de los Apóstoles creo que es uno de los libros que nos muestra que para los primeros discípulos, para los creyentes, para los apóstoles, el Espíritu Santo era alguien real que estaba activo y participaba de la vida de la iglesia. Por eso es que es tan importante considerar la obra y la persona del Espíritu Santo. Si distorsionamos ese concepto, ¿quién es el Espíritu?, realmente vamos a quedar a la deriva. Como decía el apóstol Pablo anteriormente aquí en este capítulo, que vamos a ser llevados por todo viento de doctrina. Por eso mucho cuidado esta enseñanza acerca del Espíritu Santo, porque tiene que tener dos componentes. Número uno, que el Espíritu Santo es una persona divina
Y número dos, bueno, ahí lo dicen las dos cosas prácticamente. Es una persona, pero no es como nosotros, pero es una persona y es divino, es parte de la deidad. Así que eso es necesario considerarlo. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros para que le demos cabida al Espíritu Santo y que Él pueda moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque al final Él es nuestro modelo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa lección, pero sobre todo por la invitación que nos haces para despojarnos de ese viejo hombre, esa vieja mujer que está viciado, que puede llevar a la contaminación en todas las áreas hasta el punto de vivir una vida desenfrenada. Gracias porque nos has salvado, nos has ayudado para no llegar allí. Pero ahora ayúdanos a crecer en Cristo. Y sobre todo, Padre, oramos para que tu Espíritu habite en nosotros, tome control de nuestra mente, nuestros pensamientos y de nuestras palabras, que sean las palabras necesarias que digamos, Señor, siempre para la edificación y para la gracia de aquellos que nos rodean. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.